Cordial saludo. Vamos a realizar la socialización del desarrollo de la tarea final del curso Señales y Sistemas. Este trabajo fue desarrollado por los estudiantes Roger Brian Betancourt, Carlos Roviro Díaz, Diego Alejandro Pavón y Andrés Felipe Hoyos. En esta actividad vamos a dar desarrollo a un filtro analógico. Este filtro se encuentra representado por la siguiente función de transferencia. Entonces tenemos HDS, que es igual a 200 por A, que en este caso A es igual a 6, corresponde al último dígito de nuestro grupo colaborativo, por S2 sobre S2 más 282.8S más 20.000. Lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces empezamos reemplazando el valor de A, realizamos la operación y obtenemos nuestro filtro analógico. Como podemos darnos cuenta, este filtro es un filtro pasaaltas, el cual está determinado por esta fórmula, que es la misma fórmula que tenemos acá. A partir de esta fórmula, entonces vamos a calcular la frecuencia natural. Como podemos ver, entonces en nuestra expresión del filtro nos dan estos valores, el cual el último valor hace referencia a la frecuencia natural elevada al cuadrado. Entonces sacamos el valor, le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos el valor de la frecuencia natural. Entonces decimos que la frecuencia natural no amortiguada de este sistema va a ser igual a 141.42 radianes por segundo. De esta misma fórmula vamos a calcular el factor de calidad, que posteriormente lo utilizaremos para calcular el factor de amortiguamiento. Entonces, en nuestro filtro tenemos esta expresión, que es la equivalente a esta expresión en nuestra fórmula. Entonces, sacamos aparte, despejamos el factor de calidad, reemplazamos los valores que tenemos y obtenemos el resultado de nuestro factor de calidad, que es igual a 0.5. Calculamos el factor de amortiguamiento. De igual manera lo hacemos a partir de nuestra fórmula del filtro pasaaltas. Entonces en este caso tenemos que 2 por el factor de amortiguamiento es igual a 1 sobre Q, y reemplazando los valores obtenemos que el factor de amortiguamiento va a ser igual a 1. Por lo tanto, entonces decimos que este sistema es críticamente amortiguado. En esta imagen podemos ver los valores para el factor de amortiguamiento. Entonces decimos que si el factor de amortiguamiento es igual a 1, el sistema va a ser críticamente amortiguado. Si el factor de amortiguamiento es mayor a 1, sería sobreamortiguado, y si es menor a 1 sería subamortiguado. Ahora nos piden, vamos a calcular la ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces tenemos nuestro filtro. Como habíamos dicho anteriormente, el filtro es críticamente amortiguado. Por lo tanto, entonces la ganancia máxima de este filtro se va a obtener cuando la señal tienda al infinito. Entonces en esta parte, cuando la señal empieza a tender al infinito, vamos a obtener nuestra ganancia máxima. Entonces si nos damos cuenta acá, entonces si estos elementos van a tender al infinito, entonces vamos a obtener que nuestra ganancia va a ser igual a 1200. Para pasarla a decibeles utilizamos esta expresión, que dice entonces que 20 logaritmo en base 10 de K, que es 1200, nos daría como resultado un valor de 61.58 decibeles, que sería la ganancia máxima de este sistema. Ahora vamos a determinar cuál es la frecuencia en la cual se presenta la ganancia de este sistema. Entonces para ello lo hacemos a partir de esta fórmula. Entonces despejamos la frecuencia, decimos que la frecuencia es igual a la frecuencia natural sobre 2pi, reemplazamos los valores que habíamos obtenido anteriormente y obtenemos un valor de 22.5 Hz, que es
lo que representa la frecuencia del sistema donde se presenta la ganancia. Vamos a calcular también el ancho de banda, y para ello lo que hacemos es tener en cuenta que nuestro filtro es un filtro pasaaltas, por lo tanto el ancho de banda irá desde la frecuencia de corte hasta el infinito. Entonces podemos ver en esta gráfica que la magnitud máxima para la frecuencia de corte de este filtro está dada en 1 sobre raíz de 2. A partir de aquí será el ancho de banda. Entonces el ancho de banda sería igual a la frecuencia que calculamos anteriormente multiplicado por la magnitud máxima donde se da el corte de la frecuencia. Entonces sería igual a 1 sobre raíz de 2 por 22.5 Hz hasta el infinito. Ahora vamos a ver la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Para ello entonces tenemos el filtro, tenemos el impulso unitario, que si este impulso unitario lo pasamos al dominio de Laplace, nos va a dar igual a 1. Esto va a ser igual a 1. Entonces acá tenemos que y de s va a ser igual al filtro multiplicado por el impulso unitario, pero como esto es 1, entonces nos va a quedar nuestra misma expresión. Nos va a quedar lo mismo. Aquí tomamos la fracción parcial de esta expresión y dividimos los coeficientes de los términos de mayor grado del numerador y del divisor, que serían el numerador y el denominador, y obtenemos un valor de 1200, que sería el cociente. Ahora multiplicamos el denominador por el valor que obtuvimos como cociente y nos daría este resultado. Ahora restamos ese resultado, le restamos del numerador para obtener un nuevo residuo. Realizamos operaciones y obtenemos este valor como un nuevo residuo. Por lo tanto, entonces decimos que la expresión que teníamos de nuestro filtro será igual a esta expresión. Realizamos operaciones y obtenemos una nueva expresión, la cual vamos a utilizar para calcular la transformada inversa de Laplace. Una vez que ya tenemos acá la expresión, aplicamos la propiedad de linealidad de transformada inversa y vamos a calcular a cada uno de los términos la transformada inversa de Laplace. Usamos la propiedad de multiplicación constante de la transformada inversa de Laplace y calculamos la primera transformada para el primer término. Usando las tablas de transformadas inversas, tenemos que esto va a ser igual a 1200 por el impulso unitario. Calculamos la segunda transformada inversa, que sería esta expresión. Está este término fuera de la transformada. Aquí aplicamos una regla que dice que si la transformada inversa de f de s es igual a f de t, entonces la transformada inversa va a ser la transformada inversa de f de s menos a va a ser igual a e a la at por f de t. Aplicando esta propiedad en esta expresión, vamos a obtener esta otra expresión, de la cual vamos a aplicar las tablas de transformadas inversas y vamos a obtener este resultado para nuestra segunda transformada. Calculamos la tercera transformada del tercer término que teníamos. De la misma manera aplicamos la regla de las transformadas inversas, obtenemos este valor, realizamos operaciones, sacamos este valor constante fuera de la transformada y utilizando la tabla de transformadas inversas obtenemos este resultado. Reagrupando las soluciones obtenidas anteriormente, obtenemos la respuesta al impulso en el dominio del tiempo de nuestro sistema. Esta sería la respuesta al impulso de nuestro filtro analógico. Ahora vamos a ver la respuesta en estado estable para una entrada x1 de t. Esta señal va a ser igual a 2 coseno de 0.01 t más a. Reemplazamos el valor de a por el número 6 y obtenemos nuestra señal de entrada.
Lo primero que vamos a hacer es pasar el filtro al dominio de la frecuencia, reemplazando donde haya una S por JW. Entonces vamos a tener que H de JW va a ser igual a 1200 por JW cuadrado sobre JW cuadrado más 282.8 por JW más 20.000. En esta parte tenemos que tener en cuenta que JW al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ya desarrollando operaciones, vamos a tener que nuestro sistema va a ser igual a esta expresión. Reemplazando el valor de la frecuencia, que en este caso la frecuencia para nuestra entrada es de 0.1T, vamos a reemplazarla acá, realizamos operaciones, obtenemos este resultado, multiplicamos por el conjugado del denominador. El conjugado va a ser de esta expresión, va a ser la misma con el signo cambiado. Multiplicamos al numerador y denominador, realizamos operaciones y obtenemos la respuesta en estado estable, que es esta. Ahora calculamos la magnitud de la señal. Para ello entonces sacamos la raíz cuadrada a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Obtenemos un valor de 8.488.08 radianes. Esto lo vamos a pasar a decibeles y tenemos entonces que la magnitud de la señal va a ser igual a 78.57 decibeles. Calculamos el ángulo de fase mediante la parte imaginaria sobre la parte real. Obtenemos este valor en radianes, le sumamos el ángulo el desfase que tenía nuestra señal de entrada y obtenemos un ángulo de 433.72 grados. En esta parte tenemos el trabajo en MATLAB, que es la verificación de los resultados. Entonces tenemos acá nuestra señal de entrada. Para poder trabajar en MATLAB la pasamos al dominio de Laplace, que es este resultado. Esto equivale a esto en el dominio de Laplace. Reemplazamos en nuestro código los valores para el numerador y el denominador y obtenemos nuestro resultado. Esto sería entonces la respuesta en estado estable, el impulso y el desfase. La respuesta en estado estable para una segunda entrada, que es x de t igual a 2 coseno de 200t más 6. De la misma forma hacemos el procedimiento igual que del anterior ejercicio. Empezamos cambiando todas las s por jw. Reemplazamos el valor de la frecuencia, que para esta entrada es igual a 200. Realizamos operaciones. Multiplicamos por el conjugado de la parte en numerador y denominador, realizamos operaciones y obtenemos la respuesta en estado estable, que sería 266.73, y una parte imaginaria que es 754.33. Calculamos la magnitud de la señal, que sería igual a la raíz cuadrada de la parte real más el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Obtenemos este valor en radianes, lo pasamos a decibeles mediante esta expresión, que es 20 por logaritmo en base 10 de 800, nos daría un valor de 58.06 decibeles. Calculamos el ángulo de fase mediante el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Obtenemos este resultado en radianes, le sumamos el ángulo le sumamos el desfase que tenía nuestra entrada y obtenemos un ángulo en grados de 414.3 grados. De igual manera tenemos nuestra verificación en MATLAB. Nuestra tercera entrada es 2 coseno de 1000t. Realizamos el mismo procedimiento, reemplazamos el valor de la frecuencia, multiplicamos por el conjugado y obtenemos nuestro resultado de la respuesta en estado estable. Calculamos la magnitud de la señal, pasamos la magnitud a decibeles, calculamos el ángulo de fase y tenemos nuestra verificación de nuestro resultado. De esta manera damos por finalizado el desarrollo de la tarea final del curso Señales y Sistemas. Muchas gracias.